suficiente. Estamos en contacto a esta hora con una voz autorizada en este tema, ex embajador en Rusia, también en Ucrania. Pablo Cabrera nos acompaña en el contacto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes, gusto saludarle. Igualmente, bueno, vamos a analizar lo que ha ocurrido y bajo su perspectiva, cuán viable es que este alto al fuego de 30 días efectivamente se materialice, sea cumplido por ambas partes. Bueno, es un adelanto que se preveía porque se creía que iba a poner más condiciones y creo que fue seguramente una conversación fluida que recibió algunas garantías Rusia, que es el más aprensivo frente a este cese del fuego. Pero es muy importante resaltar que es un cese del fuego, es un acuerdo de cese del fuego de 30 días limitado. No es que se hayan iniciado las negociaciones de paz. Y me imagino que la limitación tiene que ver con el procedimiento a utilizar, porque los ceses del fuego también tienen que crear una base de confianza de que se está actuando de buena fe y que se está cumpliendo. Ya han habido muchos ejemplos de que no se hace así, entonces las dos partes creo que han tenido alguna cautela en ese sentido y por eso se ha aceptado. Y el tema del Mar Negro es más complicado porque ahí han habido bastantes enfrentamientos y tiene que ver con el estacionamiento de las flotas respectivas de los dos países. Entonces creo que por ahí, y además el tema del comercio y las sanciones siguen vigentes, hay un cese del fuego, todavía no entramos en la etapa de negociación. Entonces empezar, Recording in progress. tienen que empezar a mirar cómo va a ser la actuación de los dos países y el procedimiento a seguir. Pero es una noticia positiva. Sí, seguimos en contacto con Pablo Cabrera, ex embajador en Rusia y también en Ucrania, conversando también de los alcances sobre esta tregua más amplia, señor Cabrera. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene también del rol ejercido por Donald Trump en esta negociación? Aparentemente él buscaba algo más por parte de Vladimir Putin, que fuese una tregua un poco más amplia, no sé si en el tiempo o en las condiciones que se han dado finalmente en la conversación. ¿Cuál es la percepción que usted tiene respecto de este rol negociador? ¿Ha sido suficiente? Mire, bueno, ha sido suficiente en cuanto a que se inician las conversaciones, por lo menos. En eso ha sido suficiente. Lo abarcadora de las negociaciones es el problema, pero aparece como muy contraintuitivo a la situación mundial de hoy día de que haya una guerra en Europa y que se pueda sostener una guerra. Cuando se está implementando en el mundo, tratando de ordenar, valga la redundancia, el orden internacional, de ordenarlo, creo que con los recortes presupuestarios, con las necesidades de recursos para enfrentar la situación y los nuevos desafíos y demandas de la población, del mundo, es muy raro que pueda existir una guerra en el corazón de Europa. O sea, si consiguió algo, creo que es importante porque a los ojos de la opinión pública internacional no cabe duda que este paso, con la ayuda o no de los Estados Unidos, y eso es evidente en este caso, el que sale ganando es Rusia, ¿no? Y en términos de la guerra propiamente tal, pero sale ganando la comunidad internacional de que vamos a entrar a un proceso de negociación por la paz definitiva y duradera, que es lo que se dice en este caso. Claro, ahora cuando se habla de un alto al fuego limitado, 30 días y principalmente abocado a infraestructuras energéticas, uno entiende que también podría haber algún tipo de ataques todavía vigentes sobre zonas civiles o eventualmente infraestructura militar, porque de eso no se ha hablado mayormente en este alto al fuego. Eso podría generar la percepción de que todavía hay muchísimo más que trabajar, ¿no? Por supuesto, yo creo que muy bien lo dice usted. Aquí, hace 2 días atrás, hace 48 horas atrás, Vladimir Putin hablaba de la rendición de las tropas ucranianas que estaban en territorio ruso. Y Ucrania hablaba de no responder y no entregar soberanía y recuperar todos los territorios. Aquí hay una agenda muy compleja y también interpretaciones diferentes. Y lo extraño, lo que parece muy poco atinente a lo que estamos viviendo, al mundo que se está viviendo hoy día, es el hecho que
se habla de rearme, se habla de armas, se habla de triunfos y no se habla de paz, se habla de cese del fuego, ¿no? Para Claro. negociaciones por la paz. Entonces creo que es muy complejo todavía, hay que aclarar justamente si van a haber todavía represalias rusas o insistencia rusa de que se rindan las fuerzas ucranianas que están en ese territorio, que yo creo que se mantienen ahí como capital para la negociación posteriormente. Acuérdense que viene una negociación de, como han dicho ellos, de tierras, de territorios más Ujú. bien, y han dicho de una negociación de elementos importantes que tienen que ver con lo nuclear, que es el caso de Zaporilla, tiene que ver con los territorios, que es el caso del acceso de Rusia al Mar Negro, y con la autonomía, no autonomía, devolución o no devolución del Donbass, porque me imagino que Crimea está saldado. Yo creo que Crimea está por una negociación, Sí. es porque Crimea va a quedar en el lado ruso. Claro, y a propósito de eso, un poco para explicarle también a quienes nos ven, qué es lo que ocurre con la Mm. población. Bueno, en Crimea ya sabemos, hay varios años ya de intervención rusa después de la anexión allí en esa zona, pero la franja del Donbass, que es el corazón de esta guerra, ¿no? Es aquello, el principal botín por el cual finalmente estaban disputándose este control ambas fuerzas. La población que vive en esa zona, efectivamente, es mayoritariamente prorrusa, se sienten ucranianos, hay factores divididos allí en la sociedad. ¿Cómo usted lo percibe? Y buena pregunta para ilustrar a los televidentes, creo. Muy buena, porque lo que se sabe, y siempre se ha sabido, que lo que perseguiría Rusia es que haya se plebiscite en el futuro las autonomías de esa zona del Donbass, Lugansk y Donetsk, donde hay una mayoría de población de origen ruso y que se establecieron rusos ahí. Y se plebiscite la autonomía, el idioma que elijan y que elijan seguir teniendo como oficial esa zona. Esa es una de las aspiraciones rusas que yo creo que está en la mesa de negociaciones. Así que lo del Donbass puede ser o concesión, o servidumbre, o autonomía, o servidumbre de paso, pero en la pedida de los que más o menos conocen la zona y conocen lo que ha sido la relación entre Rusia y Ucrania, la pedida es buscar una manera que se pronuncien las personas que viven en el Donbass libremente en un plebiscito. Y que elijan ellos a quién quieren pertenecer, o en el fondo no a quién quieren pertenecer, pero si quieren autonomía y cuál es el idioma que quieren seguir. Yo creo que ahí Rusia actuó un poco sobre seguro, porque la mayoría de ese lugar son poblaciones prorrusas. Por eso ha sucedido lo que pasó desde el año 2014. Por eso también hay que mirar ese tipo, la fecha y qué es lo que ha sucedido el 2014 en adelante, porque la negociación futura con respecto a las tierras, como le llamó Donald Trump y se habló en los comunicados, es si esas tierras se involucran a lo que significaba, qué es lo que era Ucrania antes del 22 de febrero del año 2022, o lo que era Ucrania antes del 2014, cuando Rusia se incorporó en la administración del Donbass y se tomó Crimea. Claro, bueno, estamos hablando con Pablo Cabrera, ex embajador de Rusia, también de Ucrania, en Rusia y en Ucrania de nuestro país. Señor Cabrera, ahora volviendo también a este acuerdo anunciado durante estas últimas horas, se ha mencionado el intercambio de prisioneros. Se habla de cerca de 170 prisioneros que van a ser intercambiados, en este caso prisioneros de guerra de cada bando entre Rusia y Ucrania. Algunos de ellos también heridos de gravedad, como un gesto de buena voluntad por parte de Putin, van a enviarlos de vuelta a Ucrania. Pero este intercambio de prisioneros que también hemos escuchado en el otro gran conflicto, que es el de la Franja de Gaza, y que en ese conflicto al menos es esencial, es una razón fundamental, en este conflicto parece ser más bien un efecto tangencial, al menos en lo mediático. ¿Es así o sigue siendo algo muy fundamental para ambas fuerzas? Bueno, tiene una complejidad y un agregado dependiendo cómo llama y qué es lo que significa prisionero. Mm, Porque a lo que se sabe es que Ucrania ha pedido la devuelta de esos niños que fueron enviados a Rusia también a partir del año 2014 en adelante. claro. Entonces eso ya es más complejo. Es muy humanitario y siempre un cese del fuego implica
devolución de prisioneros, por cierto, y también una zona de paz, una zona desmilitarizada en algunos kilómetros de la frontera. No sé cuánto eso va a ser posible de hacer. Acuérdese que los acuerdos de Minsk del 2015 entre Rusia y Ucrania, que fueron avalados por Francia y Alemania, incorporaban un retorno de los prisioneros recíproco y también una zona desmilitarizada a tantos kilómetros de la frontera en los dos países, cosa que nunca se implementó. Entonces, ahí es donde nacen las desconfianzas recíprocas y yo creo que aquí está poniendo mucho capital político Donald Trump. Y creo Claro. que ahí es donde tenemos que, muy acertadamente usted en su pregunta, hay que poner atención en lo que es la implementación no solo de las tierras, como se decía en el comunicado, reitero, Ujú. sino que también de otros elementos importantes de la negociación, Sí, como estos. claro, hay varios elementos allí que van poniéndose sobre la mesa y que van haciendo que también no sea tan simple esta negociación, como incluso lo decía el propio Donald Trump cuando llega y promete al llegar a la Casa Blanca que iba a terminar en 48 horas con este conflicto y con todos los demás que había en este convulsionado escenario. A propósito de eso y del contexto geopolítico internacional, ¿cuánto pudo influir que Rusia finalmente sí acceda a un eventual alto al fuego? El que, primero de todo, obviamente la negociación con Trump, pero después además que luego de que Trump decidiera no enviar más recursos a Ucrania, fuese la Unión Europea la que se plegara a espaldas de Zelensky en diversos organismos y reuniones y dijera: nosotros como europeos vamos a apoyar y nos vamos a sumar a Ucrania, incluso hablando de despliegue nuclear por parte del presidente Macron en su momento. Bueno, ese es un tema que también es muy difícil abstraerse de él. Es una guerra en Europa y es una guerra motivada por el acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas. Acuérdense que eso es la declaración de guerra, podríamos decir, o de operación militar especial y de invasión. Creo que en eso lo que tiene que decir Europa y lo que tiene que hacer Europa es muy importante. Por eso, eh, más allá de que Donald Trump entienda que él puede solo, con una autonomía estratégica que cuenta a los Estados Unidos, y ser el principal contribuyente de la OTAN y también de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que ese es un tema importante a considerar a la hora de por qué actúa así Donald Trump. Creo que Europa no puede desatenderse de esto y seguramente va a estar implicada en lo que significa la verificación del cese del fuego y lo que significa posteriormente sea la neutralidad de Ucrania, sea que hayan fuerzas que pudieran desmilitarizar una zona. No creo que Europa pueda estar ausente de esto. Por eso también se están tejiendo puentes. Hoy día leí que la premier italiana había hecho una declaración que ella también, por una buena relación que tiene con Donald Trump, también ha prestado su apoyo a Claro. Ucrania, diciendo que también quiere transformarse en un puente con el objeto de llegar a un mejor puerto en esta cese del fuego y eventual inicio de negociaciones para la paz. O sea, Europa se ha involucrado, hay países nucleares en Europa, son miembros de la OTAN, los de Europa, y la situación de guerra y el desarrollo de este conflicto, Europa ha estado muy involucrada. Claro, bueno, para ir cerrando también, generalmente durante estos últimos días Volodymyr Zelensky ha dicho que desconfía de cierta manera o es escéptico de una paz duradera o de que Rusia esté dispuesto a aceptar un acuerdo más allá de lo que ocurra con conversaciones con Donald Trump. ¿Puede Ucrania realmente estar confiado de que se van dando pasos hacia adelante rumbo a la paz sin retrocesos eventualmente o todavía el escenario es muy preliminar? Mire, más allá de lo preliminar, creo que la paz hoy día, si usted mira cuál es la situación mundial en términos políticos, económicos, geopolíticos, etcétera, yo creo que también Rusia necesita la paz. Yo creo que Rusia necesita la paz más allá si va a salir ganador o perdedor de esta guerra. Yo creo que es difícil salir ganador moralmente después de toda la gente que ha muerto, ¿no? Ujú, claro. Pero quien necesita la paz, hay un cansancio importante, tiene problemas económicos importantes. Rusia,
las sanciones están vigentes, si bien es cierto ha podido eludir algunas sanciones, le están afectando en su provisión de gas a Europa. La Europa está tratando de ser autosuficiente. Creo que ahí hay un elemento muy importante, hay que ver cuáles son las fuentes de abastecimiento o de crecimiento, llamémoslas así, de Rusia, y creo que se han visto muy afectadas más allá de los promedios que pueda crecer, haber crecido en estos últimos años, a pesar de las sanciones. No creo que eso sea eterno, creo que los mecanismos de comercio internacional se empiezan a resentir y creo que estamos en un momento de reseteo o de inicio de reseteo de la situación internacional, donde no creo que Rusia quiera ser la mayoría sospechosa o el único sospechoso Claro. de que este orden internacional se está creando detrás de las decisiones de la opinión pública mundial y de los ciudadanos del mundo. Bien, Pablo Cabrera, queremos agradecerle estos minutos de conversación con el programa Hoy en el Mundo y por supuesto más adelante quizás podremos establecer un nuevo contacto cuando tengamos nuevos avances, nuevos antecedentes de cómo se siguen estas negociaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, encantado. Hasta luego.